que la casa de la vida, construida en la tierra, sirvió para los propósitos para los cuales Dios te mandó construirla, que es para que encuentres en ella la luz, la paz del Señor, pero también sea una casa de refugio y bendición para muchos que te rodean. Para construir este edificio de nuestra vida, esta persona que Dios quiere que seamos, tenemos que reconocer que la batalla comienza en lo que dice el profeta Jeremías. La gran batalla es el corazón nuestro. El corazón nuestro. En nuestro corazón se define quiénes somos, nuestro futuro, nuestra conducta y qué calidad de vida y de edificio vamos a construir. Es tu corazón. Y Jeremías dice que tenemos que pelear con nuestro corazón para construir este edificio. Este edificio no es automático. Tú no vas a llegar a ser formado como una persona como Dios quiere en tu vida, como don de Dios, o por designio eterno, de manera automática e instantánea. Es una batalla, es un trabajo, es un desafío diario y es una lucha cada día para construir esta persona, este edificio que Dios quiere que seamos. Antes que nos dejemos llevar por las influencias del mundo que nos rodea. Y Jeremías nos dice que el corazón es el lugar donde se define esta batalla. El corazón no como el músculo cardíaco, que bombea, ¿no es cierto?, sangre y oxígeno que todos conocemos, sino el corazón es el concepto hebreo, que es ese centro de comando que hay invisiblemente dentro de nosotros, en algún aspecto inmaterial de nuestro ser, en donde tus pensamientos, tus decisiones y tu voluntad es en donde tú decides todas las cosas de tu vida, para bien o para mal. Ese es el centro de comando, tu corazón. Y ese corazón, nos dice Jeremías y nos advierte que esto es una batalla. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Y Jeremías añade diciendo, ¿y quién lo conocerá? Fíjate tú que está diciendo un hombre, Jeremías, hablando del corazón del hombre por mandato de Dios, y nos dice que nosotros mismos a veces no conocemos nuestro propio corazón. No conocemos ni siquiera nuestro propio corazón. Es decir, que nuestro propio corazón te puede estar engañando, te puede mentir de muchas maneras. Va a hacernos llevar a tener un corazón rebelde, nuestro corazón. Nuestro corazón a veces nos miente diciéndonos que lo incorrecto es correcto. Nuestro corazón nos va a engañar haciéndonos creer que cumpliendo ciertas normas en la vida es suficiente. Y podemos guardar cumpliendo lo correcto delante de la sociedad, sin embargo seguir teniendo un corazón rebelde, incrédulo y desobediente delante de Dios, aun cuando recibamos medallas de parte de esta sociedad por lo, entre comillas, forma correcta que aparentemente ante los ojos humanos estemos cumpliendo nuestra vida. Dios no mira lo que mira el hombre, ni lo que aplaude esta sociedad aplaude Dios. Dios mira el corazón tuyo, tu centro de comando. Y por eso es que alguien ha dicho que la vida de una persona se puede comparar a una ciudad amurallada como esta de antaño. Y nosotros lo que estamos haciendo es entender que nuestra vida es como un castillo con muros. Y lo que está dentro tuyo, lo principal no es ni el rey ni la reina de antes, lo principal es tu corazón. Y que tenemos que construir muros alrededor de nuestro corazón, con la oración, con la palabra, con la obediencia, con la humildad, para que el corazón tuyo no termine siendo desviado, no termine siendo engañado por ti mismo ni por el mundo que nos rodea. Y esto significa entonces que ese castillo amurallado tiene puertas, muros que hay que levantar para proteger nuestro corazón, y puertas que hay que guardar para que no se contamine nuestro corazón. Construir este edificio de la vida significa levantar muros y cuidar las puertas, porque si no te vas a engañar a ti mismo con las corrientes del mundo en que vivimos. Lamentablemente, muchas veces en la vida avanzamos en la vida y no nos damos cuenta que no encontramos la paz ni el significado de la vida porque nuestros muros están derruidos o a medio construir. Nunca nos hemos dedicado tiempo para construir. Estamos tan apurados por ganar plata, pasarla bien, por viajar, por divertirnos y tener relaciones sentimentales y hacer cosas lindas, que estamos los muros dejándolos bajos. Y entonces las corrientes del mundo de hoy nos destruyen el corazón y terminamos engañados creyendo cosas que no son ciertas. O a veces las puertas de nuestra ciudad
tan abiertas de par en par, y recibimos cualquier cosa que influencie en nuestro corazón, sin estar vigilando, guardando y atentamente cuidando lo que pasa por las puertas que llegan a nuestro corazón. ¿Cuál es tu condición? ¿Tus muros son como los de una ciudad vencida o tus muros están en plena construcción diaria, cuidando que tu corazón se guarde dentro de los propósitos de Dios? Por eso aquí esta mañana queremos hablar brevemente de las puertas que tenemos que cuidar en nuestra vida, de esta ciudad murallada que debe rodear nuestro corazón. La primera puerta que tenemos que cuidar se llama la puerta de la conciencia. Es decir, la conciencia es la que Dios ha puesto en el corazón para decirnos qué bueno y qué malo. La conciencia te va a señalar esto es bueno o esto está mal. Como alguien ha dicho, cuando la conciencia te está tocando pito, ¿no es cierto? Como el partido de fútbol sacando tarjeta amarilla, significa que entonces tienes que detenerte lo que estás haciendo, pensando, diciendo, o por el camino que estás andando en tu vida. Cuando la conciencia te reclama, más es Dios que está en el cielo que te reclama. Ese es como el páramo, es un estate quieto, ¿no? La conciencia. Fíjate cómo dice el apóstol Juan de esta acción de la conciencia. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nota tú que acá está diciendo el apóstol Juan que tenemos que entender que quien escucha la palabra de Dios es de Dios. Y quien no está escuchando, ni quiere escuchar, ni tiene interés por la Biblia, la palabra de Dios, no es de Dios. Quiere decir que, en primer lugar, un fiel de la balanza para poder estar sabiendo cómo nuestra conciencia, qué debe recibir como bueno y qué no, es la palabra de Dios. El que oye a Dios por su palabra. Y esto es algo importante para los cristianos. Los cristianos no creemos y aceptamos que el Tribunal Supremo, para marcar qué es verdad, qué es falso, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es bueno o qué es malo, no es nuestra propia opinión personal como cristianos, sino que el Tribunal Supremo, los cristianos vamos a aceptar, vamos a sujetarnos humildemente a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el Tribunal Supremo. Así que nuestras opiniones, nuestros criterios y la forma como manejamos familia, hijos y decisiones, el cristiano procura que consultarlo con la palabra de Dios y que lo que pase por nuestra conciencia y sea aprobado y entre a nuestro corazón sea solamente aquello que nuestra conciencia ha sido pasado y discernido de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Eso es lo que es la posición de todo cristiano. Ahora hay cristianos que son cristianos y todavía no se sujetan a la palabra de Dios como el Tribunal Supremo. Hay cristianos que tienen que pasar un proceso, ir acomodando todos nuestros criterios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida a la cosmovisión bíblica que surge de la revelación escrita que es la palabra de Dios. Entonces es un proceso en el que vamos transformando nuestra mente, limpiando nuestra mente y acomodando y moldeando nuestros pensamientos a como así pensaba yo, ahora pienso como dice la palabra de Dios. Así opinaba yo, ahora opino como dice la palabra de Dios. Esto yo sentía que era bueno, ahora siento que es bueno lo que dice la palabra de Dios. Ese es el proceso de acomodar la conciencia y guardarla como puerta de entrada. Pero la segunda cosa que dice aquí es que, fíjate tú, no dice Juan que exista en el mundo solamente la verdad y el error. ¿Te has dado cuenta tú de la última línea? No dice que exista, no dice simplemente existe la verdad y el error. Él está hablando de ¿qué? Del espíritu de la verdad y del espíritu del error. Quiere decir que, según el concepto cristiano y lo que el Señor nos muestra, el mundo no está compuesto solamente por conceptos correctos y conceptos incorrectos. La verdad y el error no solamente son ideas abstractas, sino que existe tal cosa como un espíritu de la verdad que mueve la verdad, infunde la verdad y persuade con la verdad y tiene el poder del espíritu. Y hay otra fuente que es el espíritu del error, que infunde con su espíritu, que mueve con su espíritu y tiene poder de las tinieblas para poder estar infiltrando, sosteniendo y moviendo el avance del error. No existe solo verdad y error, hay un espíritu detrás, obrando, hay dimensiones espirituales.
reino de Dios y reino que no es de Dios, de tinieblas. Así que cuando hablamos de la verdad y el error, no estamos hablando solamente de conceptos, como es nuestro generalmente cosmovisión occidental racionalista, propia de la iluminación. Estamos hablando en los conceptos cristianos de una dimensión espiritual que está detrás sosteniendo esto. La pregunta es, ¿cómo diferenciamos uno del otro? Solo la Biblia te puede mostrar qué es espíritu de error y qué es espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque el espíritu del error, como es también de origen espiritual, aunque no es de Dios, puede tomar formas morales. El error, movido por el espíritu del error, puede tomar apariencias de moralidad. Puede parecer bueno. El espíritu del error va a parecerte que el error incluso puede ser algo sentimental, tierno, compasivo. El espíritu del error puede hacerte parecer que lo errado y lo contrario a Dios es algo muy humano, muy humanitario, pero sin embargo no es de Dios, y es del espíritu del error. Dos ejemplos en nuestra sociedad. Primero, esta cuestión de género que se ha levantado en la sociedad, de la cual de paso cada vez que alguien opina una opinión distinta a la mayoría de los periodistas de hoy, que dicen que la homosexualidad es una opción válida, buena y hasta recomendable para quien quiera tomarla en la vida, que pareciera ser de pronto, ¿no es cierto?, los periodistas, ¿no es cierto?, los sacerdotes de la verdad de la sociedad de hoy, cuando cualquier persona, como un servidor como tú, opinamos desde un punto de vista cristiano diferente y opinamos que estas personas son dignas de respeto, son dignas de tolerancia, son dignas de amor y de misericordia, pero que no es una conducta recomendada por el plan de Dios, ni de acuerdo al propósito de Dios, la conducta homosexual. A los que opinemos así, se nos va a decir que somos ignorantes, faltos de amor, cavernícolas, mente estrecha, de otra época, y no digo otras palabras que dicen también porque ya, ¿no es cierto?, hay gente menor de edad. Pero si la persona dice que está de acuerdo con la homosexualidad, se va a decir de ellos que son mente abierta, inteligentes, modernos, compasivos y que realmente tienen amor. Y yo digo yo, ¿dónde está la intolerancia? ¿Quién es el que tiene la intolerancia? Si es que no podemos, la tolerancia es respetar las opiniones ajenas, aunque no sean las mismas que las nuestras. Y un argumento que muy comúnmente en estos días he escuchado es: ¿qué tienen contra los homosexuales? Si son personas muy buenas. Y varios dicen: yo conozco personas homosexuales. Y dicen: son personas buenas, bien intencionadas, gente linda. Nadie duda de que sea gente buena y bien intencionada y te parezcan gente linda. Yo no tengo nada contra los homosexuales. Es la conducta, si es correcta o incorrecta, lo que está en discusión. No el tachar a personas, sino el discernir el espíritu de la verdad del espíritu del error, de acuerdo a la revelación de las Escrituras y no de acuerdo a la opinión comodona de la mayoría de la gente que está de acuerdo a los medios de prensa, a la mayoría de la gente. Esto significa, como cristianos, cuidar la conciencia y tener misericordia y compasión por las personas que tienen una conducta así, y respeto, pero que no significa tener que decir que es correcto lo que en la palabra de Dios nos dice que no es recomendable en la conducta humana y que trae consecuencias. Ahí tú ves el espíritu del error que hoy día se propaga y que nos dicen que es algo bueno porque hay gente buena, pero no se mira en el fondo si es verdad o no. Otro ejemplo, las relaciones sexuales indebidas. Cuando las personas establecen relaciones sexuales, sea con la enamorada, con el enamorado, con el novio o con la novia, o como dicen, ¿no es cierto?, choque y fuga, simplemente fin de semana, ¿no es cierto?, salir a una discoteca, que no saben ni el nombre de quien estuvo ahí contigo, sino al día siguiente cuando salen de la cama. Y se dice que esto es normal, y la prostitución es normal, y los videos pornográficos son normales, porque es necesario incentivar, ¿no es cierto?, los instintos del hombre y la mujer. Y las relaciones de infidelidad sexual en el matrimonio se ven como normales para renovar el amor, se supone, entre la pareja de casados. Estamos escuchando el espíritu del error que busca apariencia de moralidad
y busca apariencia sentimental, porque en el fondo muchas veces se explican las relaciones sexuales indebidas con solamente la frase tengo que ser feliz o se aman. Si se aman, ¿qué tiene de malo? ¿Y desde cuándo el amor fue el quicial de la verdad? La Biblia dice que es la verdad de Dios primero, sobre la cual se basa el verdadero amor, pero no el sentimiento del amor pasa por encima de la verdad. Estos son los ejemplos que hoy día vemos del espíritu del error aceptado por jóvenes y adultos, muchas veces sin darnos cuenta, porque no nos hemos dado el trabajo de discernir qué espíritu de verdad hay detrás o qué espíritu de error hay detrás. Y antes de tragarnos al conejo tenemos que mirar si el conejo es conejo o el conejo es un burro. Y eso significa tener que sentarnos y pensar y evaluar. ¿Esto está de acuerdo a la palabra de Dios o no? Más allá de las palabritas con que me las rodean. Esto es, como cristiano tengo que analizar, discernir, reflexionar y comparar lo que se dice con lo que dice la palabra del Señor antes de expresar nuestras opiniones. Una segunda puerta que tenemos que cuidar nosotros es la mente. Pablo dice que la mente en estado natural tiene estas características. Tiene la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. A mí me impresiona esta descripción de la mente. Tú sabes que la mente es algo que nos acompaña toda la vida. Tú apenas abres los ojos, la mente comienza a hablarte como un radio que prendiste, tú no te acuerdas cuándo, y que no puedes desenchufar. Y aún la mente sigue funcionando estando dormidos a través de los sueños, de manera inconsciente. Así que la mente es una radio prendida todos los días, que tú tienes que saber manejar el dial de ese radio y poder conectarte con la estación correcta para que no estés tú mismo produciendo desde tu mente aquellos pensamientos que te ponen zancadillas y que te impiden vivir en la vida y en la paz. Fíjate que dice Pablo que de qué tienes que cuidarte en tu mente. Dice, tienen la mente llena de oscuridad. Hay mentes que momentos se oscurecen. Hay personas que conozco, te pueden decir, que están perdidos en la oscuridad de su propio mente. Hay gente que está como en callejones sin salida y en laberintos oscuros dentro de sus propios pensamientos. ¿Sabías tú eso? Hay gente que llega a la consejería hablándote de que están perdidos en oscuridad dentro de su propio corazón. La oscuridad no está afuera. Puede haber luz o sol o días de calor tremendo como estos días. Y sin embargo uno está viviendo oscuridad. Y el Señor nos llama a no vivir en la oscuridad. Nos llama a vivir a la luz de la verdad y a la luz de la vida. Esa es la diferencia de la vida cristiana. La segunda cosa dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Te das cuenta que hay una vida que Dios ofrece? Dice allí Pablo, ¿te das cuenta? Dice, una vida que Dios ofrece. ¿Cuál es la otra vida que podemos vivir entonces? Si tú no estás asumiendo una vida que Dios te propone vivir, un edificio que Dios quiere que seas, una persona que Dios te propone que tú seas, cuando no asumimos esa vida que Dios te ofrece tener, entonces uno está escogiendo su propia vida. Y escoger nuestra propia vida, nuestra manera de hacerlo, nuestra manera de vivirlo, nuestra manera de como querramos hacerlo, va a traer consecuencias de alejarnos de la vida que Dios nos ofrece. Y Dios no nos ofrece una vida ni en convento, ni arrodillado, ni tirándonos chicotazos. Dios nos invita a una vida en la cual realmente Cristo gobierna nuestro corazón como un sol, que ilumina nuestra vida y nos da vida y nos comunica un propósito de vida aquí en la tierra. La otra cosa que dice que Pablo que pasa en nuestra mente, se cierra la mente. A veces tenemos mentes cerradas a la palabra de Dios. Y Pablo nos dice que debemos tener mentes receptivas a la palabra. Mucha gente está viviendo dentro de su corazón como 8 gatos metidos en un mismo costal. Es decir, su vida es un caos, su vida es un vagar, su vida es saltar para acá, para allá. Y por supuesto, por fuera es, yo soy feliz. Por la apariencia del mundo de hoy. Como decía un escritor romano,
El mundo de hoy se parece a las galeras antiguas romanas, en la que mientras en la cubierta los funcionarios y nobles romanos tenían fiestas, comida, vino, escuchaban el arpa en túnicas blancas, saboreaban lo mejor de la vida, bajo la cubierta de las galeras, los galeotes, sudando y al látigo y al dolor y al grito, seguían remando toda su vida. Y el escritor decía, en las antiguas galeras romanas, el arpa, la música y la risa de la cubierta se mezclaban con los gritos de dolor y los ayes de los galeotes bajo la cubierta. Y este escritor decía, el mundo de hoy es tal cual estas antiguas galeras, donde la risa, la música y el disfrutar de la vida esconden el dolor, las lágrimas y la tristeza del hombre de hoy. Esa es la verdad. Estamos viviendo generalmente dentro de dos hemisferios. En este caso no son el occidental y el oriental, sino es el hemisferio del orden de la luz, y el hemisferio de las tinieblas, del caos y del dolor. Y muchas veces cuando no tenemos a Cristo, cruzamos de un hemisferio al otro tan fácilmente, porque nuestra mente no le hemos puesto para ser receptiva a la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios? Y si no conocen la palabra de Dios pueden pensar que es solo un libro, que es solo un montón de páginas y letra en tinta escrita sobre papel. Pero los cristianos sabemos que la palabra de Dios es más que un libro, hay un poder de la palabra de Dios, con la cual Dios dijo, hágase la luz, hágase el día, hágase el mar, y la palabra de Dios creó esas cosas. Y ese poder creativo de la palabra de Dios subsiste en este libro que es la Biblia. Cuando te pones en contacto con la enseñanza de la palabra de Dios, la palabra de Dios obra en ti y te saca del hemisferio del desorden y del caos y nos traslada al hemisferio de la luz, del orden y del sentido de nuestra vida. Ahora, ¿qué impide que Dios pueda por la palabra llevarte de un hemisferio al otro? Impide lo que dice allí, endurecieron el corazón. Es lo único que puede impedir que la palabra de Dios te esté trasladando al hemisferio de la luz, del orden y el significado, es que tu corazón se endurezca. ¿Y qué significa endurecer el corazón? Significa que escuchas la palabra de Dios y entiendas lo que entiendas, poco, mediano o mucho, no interesa cuánto entiendes, sino importa lo que entiendes. Y que lo que entiendes de la palabra de Dios y la verdad, cuando tú estás dispuesto a decir, sí Señor, esto es cierto lo que dice tu palabra de mí, sí Señor, es verdad lo que dices tú de mi vida, sí Padre, es verdad que reconozco que necesito esto, es verdad que necesito buscarme, es verdad que estoy vacío, es verdad que estoy en el hemisferio perdido. Y cuando tú dices, sí, esta es la verdad, y obedeces y te dejas guiar por la palabra de Dios, aunque no tengas todas las respuestas todavía de Dios, aunque todavía no tengas todas las respuestas, ni todas las seguridades, pero arrancas a obedecer lo poco que has entendido, entonces Dios comienza a trabajar y nos quita de los cerrojos de hierro y nos quita de las cadenas y del calabozo oscuro en donde nuestra alma ha parado por estar desobedeciendo la palabra de Dios, y Dios comienza un proceso de liberación. Pero cuando tú dices, sí es verdad, es cierto, puede ser cierto, de repente tiene razón, algo de verdad tiene, pero no quiero saber, no me da la gana. Mientras no me den todas las respuestas que yo quiero, no doy ni un paso. Una actitud racionalista y autosuficiente. Y te cierras a la palabra de Dios, entonces tú comienzas a endurecer tu corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? El corazón se comienza a encallecer, se vuelve como una costra gruesa alrededor del corazón tuyo, que comienza a hacerse cada vez más insensible a oír la voz de Dios. Es como cuando Dios toca la puerta de tu corazón y tú le cierras la puerta y metes llave. Y entonces Dios pasa esa puerta y te habla no al corazón, te llama, ven conmigo, esta es la verdad, reconoce tu necesidad de mí. Y tú dices, no me conviene, no quiero. Y otra vez le metes llave. Y cada vez que te hablan, cada vez más te encierras dentro de ti mismo, le metes llave a las puertas, cada vez te encierras más a ti mismo, hasta que te quedas solo y no te escuchas más que a ti, y no tienes más que a ti. Y entonces, ahí la dureza trae por consecuencia un corazón vacío, duro y pobre en nuestra vida.
Por eso la palabra dice, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino responde a la voz del amor de Dios que te llama con la verdad. Y finalmente nos dice aquí la palabra que la tercera puerta que nosotros encontramos que hay que cuidar en nuestras vidas en esta ciudad murallada es la del carácter, el cómo eres, tu temperamento. Fíjate que dice este educador: la formación del carácter es el gran objetivo que persigue la educación. No debería considerarse como cuestión secundaria o accesoria, sino como centro hacia el que se dirigen todos los caminos de la instrucción. El carácter, cómo eres, cómo reaccionas, cómo te sientes, cómo tratas a las personas, cuál es tu actitud, tu reacción hacia los demás. Eso es el carácter. Y Pablo dice, fíjate tú, en Romanos, para terminar, cómo es que Dios utiliza las pruebas y dificultades de la vida para formar nuestro carácter. Pablo dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fíjate la primera parte que dice versículo 3, la segunda línea. Ha pasado pruebas y dificultades esta semana, seguro. No vas a decir que soy yo el único. Y además de las pruebas y dificultades de la vida, qué calor que hemos tenido en estos días. Encima como para ponerle una fresa encima de todo, ¿no? La tribulación. Bueno, más bien tenemos que recordar a quienes han pasado tiempos más difíciles y recordarles en oración, como los pobladores de Chosica y los lugares donde han visto los huaicos, y pasar los camiones y los autos como si fueran barquitos de papel. Qué tremendo poder de la naturaleza. Pero pruebas y dificultades en la vida vamos a pasar. ¿Para qué Dios permite las pruebas y dificultades en tu vida? ¿Para qué Dios permite las dificultades en las relaciones interpersonales? La prueba de dinero, de trabajo, de negocio, de familia, de amigos, con hijos, matrimonio y todo lo demás. ¿Para qué? ¿Porque Dios no nos ama, Dios no nos quiere y Dios nos ha olvidado? No, porque Dios en su propósito bueno va a usar las pruebas y dificultades de la vida para formar el carácter semejante al de Cristo. Y como para que nosotros nos parezcamos a Cristo todavía falta mucho, entonces bastantes pruebas y dificultades nos tiene que mandar. Dios utiliza los molinos del cielo, la rueda del molino del cielo, para poder romper las puntas hirientes de las aristas de nuestro carácter con las que dañamos a los seres que amamos, más cercanos a nosotros. Y esa rueda del molino del cielo, invisible, que nadie la ve venir, pero que pasa por encima nuestro, con la cual Dios te moldea, te aplasta, Dios quebranta, Dios va a usar con el propósito de hacer que tu carácter y tu vida cada vez más se asemeje al carácter de Cristo. Es para bendecirte, es para pulirte, no para destruirte. No es porque no te ama, es porque Él tiene el propósito aún más firme que tú y que yo de hacerte como el edificio, la persona que Dios quiere que seamos en Cristo Jesús. Y como Él sabe que muchas veces nosotros desistimos en el camino de construir el edificio como Dios quiere que seamos y comenzamos a construir otro edificio, ¿no? Que parece más invasión, ¿no es cierto?, que el edificio que Dios quiere. Entonces Dios nos va llevando por la rueda del molino invisible del cielo. Esa rueda del molino muchas veces tiene nombres con las que Dios nos cubre, nombres de personas, porque Dios va a usar personas, y a veces personas difíciles para nosotros, para cubrirnos. A veces esas ruedas de molino del cielo tienen el nombre de ciertas circunstancias, de ciertos problemas que Dios va a permitir que tengamos que enfrentar en nuestra vida, para que la rueda del molino pase sobre nosotros y nos quebrante y nos aplaste, y en medio de esa situación nos arrodillemos y digamos: Señor, yo no puedo enfrentar esta prueba y dificultad sin tu ayuda, y necesito que me fortalezcas, pero que me fortalezcas para no hacer yo lo que me da la gana y para seguir yo reaccionando con mis actitudes del viejo hombre de atrás que daña a la gente, sino para que pongas en mí las actitudes nuevas, las reacciones nuevas, la disposición nueva
que tú quieres que tenga de Cristo en mi vida. Así que estás pasando pruebas y dificultades, no reniegues de Dios, ni cuestiones a Dios por ello, sino recuerda que es parte del propósito de la rueda del molino del cielo, que están trabajando contigo y conmigo, y están puliendo nuestras vidas. Y nota tú qué interesante, dice allí, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Es interesante esta versión, que es la NTV, que es la nueva traducción viviente, porque la palabra resistencia en la mayoría de nuestras vidas se traduce por la palabra paciencia, pero resistencia es una buena traducción, porque la palabra griega fupomone, de donde viene la palabra paciencia en castellano, es excelentemente traducida como resistencia, porque la paciencia no es que le tiene paciencia, como decir, no, este es un medio quedadito, medio nerd. No. La paciencia es alguien que tiene resistencia, que tiene aguante, que tiene valor, que tiene perseverancia. La paciencia es algo positivo, no es virtud de un nerd. Entonces eso significa que en la resistencia, en el aguante, eso significa que uno va creando ¿qué? ¿Qué dice? Y la resistencia desarrolla ¿qué? Firmeza de carácter. La firmeza de carácter no es el que cuando hay un lío de tráfico se baja, insulta a todos y patea a todos, e incluso insulta al policía o los gemelos. Ese no es el fuerte de carácter, ese es el débil de carácter, que más bien hace alaracca de su debilidad. El firme de carácter es que se domina a sí mismo, es el que controla el enojo, es el que guarda sus palabras, es el que mantiene la ecuanimidad, es el que tiene resistencia, es el que no se destruye, ni se desploma, ni se desconfigura en los problemas, sino que guarda la compostura, mantiene la serenidad y mantiene la firmeza. Así que, ¿para qué Dios manda las pruebas? Para que tengamos esa firmeza de carácter, que está representada en dos palabras. Uno, te mantienes estable, es decir, en medio de las pruebas te mantienes firme en el Señor, sigues orando, sigues leyendo la Biblia, sigues viendo tus cursos, sigues viniendo a la iglesia, sigues sirviendo al Señor. No de que vienen las pruebas y dicen, ya vaya cacho todo, ¿no es cierto? Vaya todo el mundo afuera y tira a Dios por la ventana. No. La firmeza de carácter, mantienes estabilidad. ¿Has visto tú cómo los camiones se los llevan los ríos de barro? Como si fueran barquitos de papel. Bueno, Dios quiere que no seamos así, sino seamos una roca firme en el tiempo, sostenido por el poder de Dios. Para eso Dios está mandando pruebas y dificultades, para que aprendas con tu resistencia a mantenerte estable, permanente, fiel en tus compromisos como esposo, como padre, como esposa, como madre y como siervo de Dios. Y la segunda palabra, que es firmeza de carácter, aparte de estabilidad, es lo que viene después. Dice, ¿para qué es este carácter? Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. La firmeza de carácter que hace, mantiene la esperanza, mantiene la fe en el Señor y en tu salvación. Y no estás despotricando, ¿no es cierto?, de Dios, ni de la iglesia, ni de tu Biblia, ni de todo. Como hay gente, ¿no es cierto?, que rompe la Biblia cada vez que se pelea con Dios. Tiene que tener más escocho su Biblia, ¿no es cierto?, para poder curarla, para pegarla. Cuando uno confía en Dios en las dificultades y en las pruebas, porque sabe que detrás de ellas están las ruedas del molino del cielo, y Dios está trabajando conmigo en áreas que yo no podría trabajar solo conmigo mismo, pero con el amor de Dios, Dios te está puliendo a ti. Dios te ama, quiere obrar contigo, deja que lo obre en tu vida. Para terminar, te pregunto, ¿cómo están los muros del castillo de tu corazón? En primer lugar te pregunto, ¿hay muros? ¿O están derruidos como ciudad vencida? ¿O están a medio de construir y te fuiste de vacaciones? Dios quiere que sigas construyendo los muros. Y en segunda pregunta, ¿cómo están las puertas? ¿Estás cuidando las puertas, vigilando las puertas que llevan al corazón? ¿Qué es lo que te influencia? ¿Qué es lo que te domina? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Y hacia dónde te diriges en tu vida? Yo te invito a que al terminar este momento, yo te invito al desafío de comprometerte con Dios, de comenzar a construir los muros que has dejado de construir o que has derribado con tus malas decisiones en el pasado. Comienza a reconstruir los muros, comienza a cuidar las puertas para que tu corazón sea limpiado por el Señor. Vamos a orar. Te invito a inclinar el rostro, y todos quienes reconocemos la necesidad de que el castillo de nuestra vida, que sentimos que está asaltado, asediado por 1000 ejércitos, bombardeado, ¿no es cierto?, nuestro castillo. Pídele al Señor que te ayude a construir los muros, cuidar la conciencia, la mente y el carácter del Señor. Si quieres, ora conmigo y dile al Señor esta misma petición. Padre Santo,
Tú sabes, Señor, cómo está la muralla de la ciudad de mi corazón. Tú sabes cómo he venido esta mañana aquí. Y tú tienes compasión de mí. Te pido, Señor, que me perdones por las decisiones erradas que han hecho que derribe muros antes que construya muros. Que mi corazón ha entrado en un caos. Y muchas veces me he sentido solo y en oscuridad. Y te pido, Señor, que me perdones, que me limpies con la sangre de Jesús, que borra todo pecado. Y te pido, Señor, que me ayudes a construir los muros y me ayudes a cuidar las puertas de mi corazón. Me comprometo, Señor, a comenzar a construir estos muros de mi vida y a comenzar a cuidar las puertas de mi vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros en esta batalla por nuestros castillos. Bendiciones. Gracias, Pastor. Gracias, Señor, por su palabra. Realmente nos habla y nos motiva a seguir y a cambiar. Quiero invitar a los hermanos que traen los apoyos y que este tiempo sea para darle al Señor de lo que Él nos bendice, pero más allá que el dinero o sacrificios, el Señor quiere nuestra obediencia.